Bueno, seguimos acá con estos videotutoriales del Saint de programación. Vamos a seguir trabajando con arreglos. Si no viste el otro video de creación de arreglos y asignación y búsqueda en arreglos, te recomiendo que lo veas antes de ver este para que puedas entender bien de lo que estamos hablando. Lo que vamos a hacer ahora es ordenar el arreglo. Hay muchas técnicas para hacerlo. Nosotros vamos a hacer simplemente una. No es complicado, pero lleva un proceso de pensamiento bastante abstracto, tener las ideas claras sobre los arreglos y, no es tan sencillo, es uno de los temas más complicados con lo cual se trabaja con arreglos, así que te recomiendo que lo veas tranquilo. Tengo un arreglo de 8 posiciones y tengo números los cuales me resultaría mucho más sencillo que estén ordenados para las búsquedas. También puede ser nombres, porque en arreglos chicos no hay problema, pero en arreglos que son de muchas posiciones hace que se demore mucho la búsqueda. Entonces está siempre bueno que esté ordenado para que cuando ya se pasó descarte, por ejemplo. Vamos a poner unos números: 5, 8, 2, 15, 14. Vamos a repetir un número para ver si lo hace bien: 8, 6 y 9. Ese es nuestro arreglo. Vamos a querer ordenarlo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es declararlo. Dimensión, vamos a llamar A. Y vamos a ponerle que tiene 8 posiciones. Muy bien. Primero vamos a cargarlo. Entonces hacemos un para. Desde i igual 1 hasta 8. Con paso 1. Hacer. Vamos a leer directamente. No vamos a poner a escribir un número. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Leer y le vamos a poner directamente A de i. Hemos cargado nuestro arreglo. Ahora lo que tenemos que pensar es cómo lo vamos a ordenar. Si nosotros miramos acá nuestros valores, el mínimo es el 2, o sea, el 2 debería estar primero y el 15 debería estar último. Entonces una de las maneras de hacerlo es ir buscando cuál es el mínimo y llevarlo a la primera posición. Intercambiar esos dos lugares, buscar nuevamente el mínimo y volver a ponerlo en esa posición. Entonces, para eso tenemos que hacer un para. Vamos a hacer un para desde i igual 1 hasta 8, con paso 1, hacer. Entonces, yo tengo que ver ahí si el primero es el mínimo. Yo necesito tener un mínimo para comparar. Seguramente al principio de todo es la primera posición, ya que si solamente tuviera un número, ese número sería el mínimo. Entonces yo puedo decir que la primera posición es el mínimo. Le voy a poner afuera y voy a asignar a min, le voy a asignar a de 1. Entonces yo le voy a preguntar si a de la posición que estoy es menor al mínimo, entonces lo que voy a tener que hacer es intercambiar. Por ejemplo, puse que mi mínimo era 5. 8 no es mínimo, 2 sí. Entonces 2 es más chico que 5. Tengo que agarrar el 5, ponerlo en el 2 y el 2 ponerlo en el 5. Si por ejemplo pongo el 2 acá, lo que me va a pasar es que perdí el 5, no sé qué valor tenía y se perdió. Si pongo el 5 acá, perdí el 2 y listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que guardarme en otro lado. Por ejemplo, me voy a guardar en otra variable un 2. Vengo acá, pongo el 5. Después agarro este 2 y lo pongo acá. Tengo que tener una variable auxiliar para poder hacer eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner en una variable auxiliar, que voy a llamar mi ADI. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar el mínimo y lo voy a poner en la posición de i. Entonces, en la posición de i, le voy a poner con más mayúscula por las dudas.
en la posición de I. O sea, ¿qué hice? Agarré este 2, como habíamos hecho antes. Acá había un 2, lo guardé acá abajo. Eso es lo que hice acá. Luego voy a poner un 5 en la posición. Ahí voy a poner el mínimo. Y en la primera posición, ¿qué voy a poner? En la primera posición voy a poner un auxiliar. Y después voy a hacer que mi mínimo nuevo sea este que se acaba de crear. Bueno, eso haría la primera, ¿no? Ahora, el problema de esto es que solamente ordeno una vez. Yo debería ordenarlo muchas veces, porque tengo que ir pasando todos al principio. Este proceso lo tengo que repetir un montón de veces. Para eso voy a usar otro para, que abarca todo este para de recién, todo este que hicimos recién, para, y en vez de usar y voy a usar otra variable j, desde j igual 1 hasta 7 con paso 1. ¿Por qué pongo 7? Y todo esto lo voy a poner adentro. Espérenme que voy a copiar esto y lo voy a poner adentro. ¿Por qué pongo 7? Es porque si a lo último me quedan 2 y ya los ordenó el proceso de acá abajo, el octavo va a ser un número solo que no tengo con quién ordenarlo, entonces no hace falta hacerlo. Ahora mi mínimo ya no va a ser el de 1, sino que va a ser el de j. ¿Por qué? Porque mi arreglo se va a ir moviendo. Y yo quiero mi arreglo ya, como ya ordené primero el 2, ahora mi nuevo arreglo va a empezar a partir de este 8. Entonces ese va a ser mi nuevo mínimo para comparar con los demás, para que lo pueda cambiar con el 5. Entonces no va a empezar en 1, sino que va a empezar en j. Lo mismo que I, no va a volver a empezar desde 1, no va a empezar desde el 1, sino que va a empezar desde j. Ahora j ya está en 2. Entonces I va a ir desde j hasta 8. Y acá el intercambio va a ser con j. Entonces, ¿qué haría esto? Recorrería todo el arreglo, encuentra un mínimo, lo cambia utilizando una variable auxiliar y después sigue con el resto. Encuentra un nuevo mínimo, en este caso el 5, pone un 5 ahí, ahora arreglo el código que toqué sin querer y pone un 8 ahí. Acá hizo un cambio, acá había una J. Ahora ordenaría esto, 8, 15, 14, 6, 9. Encontraría el 6 y así sucesivamente. Vamos a mostrarlo al final. Me voy a copiar esta parte de código para no escribirla nuevamente. La voy a poner acá. Pero en vez de leer, voy a escribir. Para ver si esto queda finalmente ordenado. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a cargar los valores que teníamos ahí. Que eran 5, 8, 2. 5, 8, 2, 15, 14, 8, 6, 9. El arreglo nos queda ordenado, fíjense, 2, 5, 6, 8, 8, 9, 14, 15. Como pueden ver, el arreglo ha quedado ordenado, el proceso ordena nuestro arreglo, nos devuelve de la manera, en este caso, de menor a mayor. Si lo hiciera de mayor a menor, tendría que solamente cambiar acá el mayor, cambiar el signo y cambiar el nombre de las variables y lo que estoy haciendo, pero sería más o menos lo mismo. Nuevamente les digo, en arreglos puede haber de miles de posiciones, las búsquedas se hacen muy demoradas cuando no están ordenados, entonces conviene ordenarlos a pesar de ser un proceso bastante complejo, porque se hace una sola vez, y luego la búsqueda se realiza sobre eso. Cuando se inserta uno nuevo, se inserta también ordenado. Estando ordenado, se hace una búsqueda de los más próximos y se inserta en el medio de esos. Bueno, espero que les haya servido y sigan mirando videotutoriales en nuestro canal.